Uy, qué miedo, qué miedo. Señor presidente. Presidente. La pregunta, presidente. 11 de la mañana, bienvenidos a la posmañanera. El día de hoy se celebraron, ¿cuántos, Selma? ¿80 años? 80 años. 80 años del IMSS, del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y bueno, la conferencia matutina del presidente López Obrador estuvo dedicada a eso, a conmemorar los 80 años del Instituto Mexicano del Seguro Social. Estuvo, ¿quién, Selma? Estuvo Zoé Robledo. Bueno, en realidad había en las filas un representante de los trabajadores que nunca dijeron su nombre, pero bueno, supongo que saldrá en algún momento. Fíjate que había muchos paramédicos, escuché algunos comentarios de periodistas que fueron hoy a la mañanera, que había muchos paramédicos, estaban muchos secretarios ahí, que de hecho hoy a los reporteros los mandaron como hasta la tercera fila. Ajá. Porque bueno, pues sí, estamos de manteles largos celebrando, ¿no? Los 80 años del... Estuvo también el presidente de la Confederación de la Cámara Nacional de Comercio, Héctor Tejada Schar, porque se hacía alusión de que, bueno, el IMSS era una institución que funcionaba con estos tres que tiene sectores, ¿no? Tres sectores, exacto, es por un lado, y se reconoce, ¿no? Ahí tanto la importancia de los empresarios, como por supuesto, pues los, digamos, protagonistas de que son los trabajadores, ¿no? Sí, y bueno, hoy la mañanera del día de hoy se trató sobre eso. Hubo cosas mínimas, no iba a haber ronda de preguntas y respuestas. El presidente hizo un paréntesis cuando se retiraba sobre un tema del cual se habló ayer y que había quedado pendiente, un tema con los pescadores de Ensenada. Y le dice, sí, aquí está el compañero de los pescadores. Bueno, el secretario de Agricultura te va a atender, etcétera. Y ahí es donde empieza mejor si pregunto, mejor no pregunto. Y entonces invita a la secretaria del Trabajo a que hable sobre cómo se resolvió la huelga de 24 horas de los telefonistas. Y bueno, una serie de cosas que yo considero que tal vez no forman parte de la agenda pública de todo el día, pero que sí era importante tratar, y principalmente pues conmemorar los 80 años de el IMSS, Selma. ¿Cómo viste? El representante de los trabajadores, que no es el dirigente sindical, y por eso dieron el nombre del dirigente sindical, a él nunca lo mencionaron, pero bueno, él habló. Es que hubo ahí como pues una confusión, ¿no? Empieza el presidente, así como todos los días, ¿no? Que da un resumencito de lo que se va a tratar y dice, va a hablar Zoé Robledo, y en eso como que le avisan, no es Zoé, va el representante de los trabajadores, que es como lo único que sabemos, y nada más le cede el micrófono y dice, muy bien, pues no hay maestro de ceremonias, se van presentando. Ajá. Yo supongo que el señor que habló pues se puso nervioso, por eso no se presentó. Representantes del IMSS, dice el minuto a minuto que tenemos. Exactamente. Pero bueno, finalmente pues es muy significativo, muy simbólico, es una institución emblemática por varios aspectos, tanto históricos, digamos, ¿no? Digamos que es la institución que se materializa de los sentimientos de la revolución, ¿no? De agenda que viene desde la revolución. Y bueno, la parte tan sensible y tan importante que puede atender, no solo es la salud, que ya es lo más valioso, ¿no? que tenemos, sino el tema de las pensiones, el tema de muchos servicios que se reciben. Fíjate, Benja, yo me acuerdo que hace muchos años el IMSS tenía talleres bien bonitos de orfebrería, de teatro, de deporte. Uno podía ir, ¿sabes? En las tardes, yo de niña iba, porque vivía cerca de la clínica de acá de Camelinas, y tomé talleres muy interesantes ahí, ¿no? Y eso yo creo que pues en esta tendencia de ir privatizando, ir acotando las atribuciones, pues ha ido desapareciendo ese servicio extra, porque es todo un concepto de seguridad social, ¿no? No es nada más, insisto, la salud, que es importante, sino todo este concepto de seguridad social, es acceso a ciertos servicios, ¿no? Fíjate que el tema del IMSS, a mí se me hace relevante, se me hace importante que
los trabajadores hablen. El tema del IMSS es todo un caso que refleja el éxito y el fracaso de una economía, de un modelo benefactor, un modelo de sustitución de importaciones, capitalismo de Estado, el estado de bienestar, como lo definiría Keynes, y el éxito o fracaso del neoliberalismo. A mí me interesa mucho, siempre me ha interesado mucho poner al IMSS como ejemplo y al ISSSTE, porque son esta clase de servicios públicos que son la muestra clara de cómo el tema del neoliberalismo fue desmantelando esta clase de servicios. Pero bueno, vamos a escuchar a... creo que vamos a escuchar al representante de los trabajadores. Ojalá pudiéramos ahorita investigar el nombre, porque no está padre llamarla así, pero bueno, vamos a escuchar. Sí. Es la culminación de una de las aspiraciones más sentidas de nuestra revolución y la consolidación del México institucional, cuyo ideario es proteger a los trabajadores y asegurar su existencia, su salario, su capacidad productiva y la tranquilidad de su familia. Asimismo, representa el arduo trabajo, pensamiento y voluntad de presidentes como Álvaro Obregón, Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y el gran Lázaro Cárdenas del Río, así como de un grupo de trabajadores organizados quienes a través de décadas de lucha lograron hacer realidad el reto más importante del movimiento obrero: dotar de seguridad social a la ciudadanía. Don Lázaro Cárdenas y el abogado Ignacio García Telles en 1935 diseñaron el proyecto del IMSS, una de las etapas más importantes de la creación y la consolidación del instituto. Su propuesta presenta la aportación tripartita: Estado, trabajadores y patrones, construyendo, cobijando y manteniendo al IMSS a la vanguardia en la atención de los trabajadores y sus familias. Ahí están las palabras, Elma, del el representante de los trabajadores. Insisto, ojalá ahorita podamos trabajar con la producción y con todos buscando el nombre. Yo lo he buscado y no aparece. Sí, no, yo también lo he estado buscando. Ahí están sus palabras, justo lo que tú decías, el tema de la Revolución Mexicana. Sí, sí, de verdad es una institución clave, ¿no? En varios aspectos. Y como bien tú comentas, es la materialización de este lado, ¿no? Que justo piensa en los trabajadores, en el tema de que si la base, si la base está bien desarrollada, está sólida, está bien atendida en sus derechos y en sus accesos a bienes y servicios, pues va a funcionar todo lo demás, ¿no? En contraparte al otro paradigma que tú planteas, y que es el contraste que estamos viviendo ahorita. Claro. La privatización de todo, el que no haya, todo tenga que ser por tu gran esfuerzo y tengas que pagar, ya decía Silvio Rodríguez, que nos van a privatizar hasta el sol, ¿no? Sí, claro. Pagar por todo. Pero sí, a mí me parece como muy, 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 muy importante, histórico, y qué bonito pues que se reconozca y que se pueda, que nos sirva para hacer recuento histórico, ¿no? De la institución y lo que significa, porque estoy de acuerdo contigo que es la contraparte, el ejemplo, la institución que mejor muestra esa... Sí, un antes y un después en la política económica mexicana. Es más, me atrevería a decir que representa un antes, un después y otro después, porque el IMSS nace justamente bajo esta idea de capitalismo de Estado, de modelo de sustitución de importaciones, que ahora está muy de moda por la propuesta de Andrés Manuel López Obrador, de capitalismo, de estado de bienestar, surge con esto y luego ese es el primer antes, hay un después con el tema del neoliberalismo, y por eso digo y me atrevo a decir que otro después, porque ahora
A 4 años creo que se han intentado subsanar algunas cosas, no se ha logrado del todo porque, digo, tampoco va a ser tan rápido después de 30 años de desmantelamiento, pero sí hay muchas cosas que son notables. El INSABI, por ejemplo, que ya estaremos hablando de eso, Zoe Robledo habló de eso. Por un lado, el tema de los hospitales que se han inaugurado, todos los elefantes blancos que se han echado a andar, o sea, creo yo que ahí van las cosas en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y bueno, decía yo, la voz de los trabajadores me parece sumamente importante, no solamente los trabajadores que son parte del IMSS como beneficiarios, sino también los trabajadores mismos del IMSS, como en este caso, el representante que habló, como en este caso los trabajadores de la propia institución, pues, o sea, médicos, enfermeros, camilleros, personal de intendencia, los que hacen guardia, especialistas, cocineros, cocineras, los que están en la farmacia, todos, ¿no? O sea, mira, aquí hizo una labor increíble el equipo de producción, parece en el Centro Nacional de Inteligencia o la CIA, porque ellos sí encontraron el nombre. Bien, y aparte bien. hicieron toda una travesía que si hubieran visto ustedes aquí que nos están viendo ahorita, a nuestra compañera Estelita, todo lo que tuvo que hacer para pasarnos el nombre, pero aquí está porque Lo cumplen, consiguieron, sí. felicidades. José Luis, ay, ahora va a ser el problema. José Luis Carazo Preciado, ¿verdad? ¿Es Carazo? Sí, es que es un apellido no muy común. Por Sí, eso. sí. José Luis Carazo Preciado, del sector obrero, es de la CTM. Su sindicato forma parte de la CTM. Entonces ahí está José Luis Carazo, fue quien habló el día de hoy. Ya le hicimos justicia, si los demás medios no, ya le hicimos justicia aquí. Nosotros sí. Teníamos José Luis. Sí. Claro. Sí, pues yo, fíjate que ahorita está reflexionando un poco sobre lo que planteas de antes y después, porque el después es muy importante. En su primer momento solo se pensó en los trabajadores que estaban como en este empleo regular, y ahora se está trabajando por el acceso universal, y eso creo que es importante también reflexionarlo. Sí, claro, claro. Bueno, vamos a ir a una pausa, son las 11:12. Volvemos para escuchar las palabras y opinar al respecto de lo que dijo Héctor Tejada Char en estos 80 años del IMSS, a lo que fue dedicada la conferencia matutina del día de hoy, Selma. Vamos a una pausa, volvemos. Hola, bienvenidos a este nuevo programa de Tiene Señal. Y ahora, con las propuestas que se dieron en el foro, para mí, La Catedral de Morelia duró en construirse 84 años. Y el día de hoy voy a hablar de el que probablemente es el personaje histórico más conocido. Me siento muy contenta y muy emocionada porque es algo nuevo para los sordos. Todo el sistema al pueblo. Procurar la salud y desarrollo integral de niñas y niños es un acto de amor. Todas y todos deben tener el esquema de vacunación completo de acuerdo a su edad. Para que todas y todos podamos estar cerca, vacunarlos es la mejor decisión. Lleva a vacunar a las niñas y niños para completar sus esquemas y no olvide su cartilla nacional de salud. Secretaría de Salud. Gobierno de México.
Estamos de regreso. Bueno, José Luis Carazo fue quien habló. Mira, Selma, yo creo que para cerrar esta parte, hacer hincapié en que es muy, muy importante el tema repito yo, de los trabajadores, que se sientan integrados, que se sientan parte de, que sean tomados en cuenta. Y yo hablaba del personal que trabaja, incluso porque son cosas que muchas veces no se ven. Nosotros podemos ver a un administrativo que es el que nos da la cara cuando vamos y muchas veces nos quedamos con eso, pero no vemos a todo el personal que hay detrás, a toda la gente que hay detrás, te repito, ¿no? Desde el camillero, desde el enfermero o la enfermera que tienen que atender a un adulto mayor. Y es que de verdad, a lo mejor hay mucha gente como los que apostaban por el neoliberalismo y decían que estaba bonito y que estaba bien, como ellos, que pues a lo mejor nunca han pisado un hospital del Seguro Social, pero nosotros que comúnmente tenemos que acudir, pues sabemos, ¿no? Todo lo que se vive. Es más, uno hasta como beneficiario tiene que sufrirla, tiene que padecerla, porque a veces te toca dormir hasta en los pasillos, ¿no? Cuidando a algún familiar, porque no hay lugar, no hay cabida, no hay espacio que alcance. Entonces, me parece bueno que se les reconozca a Selma. No, bueno, y ahorita que lo mencionas, bueno, no sé si lo vamos a detallar más más adelante, pero la verdad es que en la época, en el tema de cuando estuvo la pandemia, pues se la rifaron, ¿no? Porque justo parte de la política, de la atención, que a mí me parece que fue un clave para el buen tratamiento de la pandemia, fue eso, el acceso. Tú puedes entrar al seguro, aunque no tengas seguro, porque estamos en pandemia, ¿no? Y toda la reconversión que tuvieron que hacer de los espacios para hacerse espacios para atención COVID. Y eso se lo aventaron ellos finalmente, porque ellos son la mano de obra, el miedo que tenían, pero de todos modos que pudo más. Era la primera línea. Más, exacto, pudo mucho más su la vocación. Compromiso y la vocación. Sí. Y de hecho, bueno, en el recuento histórico que hicieron el día de hoy, la primera vacunada en el país fue una enfermera, me parece, o una doctora. Justamente, ¿no? José Luis Carazo decía, citó al primer afiliado al IMSS. Ajá, también. Y sí, y resaltó, el primer afiliado fue un trabajador de un billar y el propietario del billar era propietaria, era una dueña, era una señora. Sí. A mí se me hizo curioso, él lo resaltó y se me hizo muy curioso porque, que mira, o sea, estamos hablando de los 40s y ya una mujer tenía como propiedad suya un billar. Un billar, siempre hemos sido visionarias. Aunque no. Y dio de alta a un hombre que era su trabajador. Eso fue lo que me llamó mucho la atención. Dije, mira qué bueno, es un buen dato, ¿no? Sí. Cuando se quiera hablar de progresismo, ¿no? Siempre podremos citar ese dato. Sí, sí, bueno, también tú lo decías, la primera vacunada fue una mujer. Yo para cerrar este tema, Selma, quiero decir algo. Yo decía, ¿no? Es el ejemplo, el antes y el después. ¿Sabes dónde, creo yo, dónde se puede palpar? En la política, no solamente financiera, sino incluso de salud que se tiene. Mira, el neoliberalismo llegó con la idea de privatizar todo, Selma. ¿Estamos de acuerdo, no? Esa era la receta, eso se nos vendía. ¿Por qué? Aquí mismo estaba ayer Oscar y lo decía. Es que son malos administradores el Estado, ¿no? Es mal administrador, no es el mejor administrador y por eso la iniciativa privada tiene que entrar a ayudar con esto. ¿Qué pasó con el IMSS? Bueno, nos vendieron esa idea. No nada más con el IMSS, pero yo lo pongo de ejemplo porque fue lo que pasó con todas las demás. Y el IMSS resistió, igual que Pemex, y ahí está. Y lo pongo de ejemplo porque el IMSS está más cercano a la gente que Pemex. Uno va y consume y compra gasolina, pero no va a la planta, no va a la producción, no va a la plataforma. Al IMSS todos vamos, ¿no? Entonces, por eso lo digo, no solamente en el tema financiero, sino también en el tema de salud.
la privatización, ¿a qué llevó? A no darle recurso al IMSS por creerlo viejo, a no modernizarlo por no creerlo necesario, a subrogar servicios en hospitales privados, a crear esta falacia del seguro popular. Y entonces, ¿qué era lo que nos vendían? Que en algún momento todos teníamos que mudar al sector privado y que el Estado ya no se iba a hacer cargo de la salud de los trabajadores. Y bajo ese esquema fueron reventando muchas cosas. Y a ver, yo entiendo que tal vez hay gente que puede pagarlo y qué bueno que vaya y que pague un hospital privado, pero habemos personas que no, y el 80-90% de la población mexicana no puede sostener una terapia, por ejemplo, de cáncer, es decir, una quimioterapia, pues, en un hospital privado. $1,000,000 te cuesta más o menos el tratamiento de una quimioterapia, de una. Ajá, entonces, bueno, nos fueron vendiendo esto. ¿Y qué pasó? ¿Quién lo resintió? Pues la gente de a pie, Selma, el pueblo. Fue quien más lo resintió. Y por eso nosotros, pues, ¿qué sigue, no? ¿Qué nos queda si se nos acaba el IMSS? ¿A dónde vamos a ir a atendernos? Sí, no, es una parte súper sensible, como tú dices, y además parte de esta campaña negra de que todo lo que administra el Estado está mal administrado, también ha llevado a que no valoremos la gran calidad que tienen. O sea, la verdad es que las áreas de alta especialidad del IMSS son las mejores a nivel adelanto científico y en tecnología. Porque siempre se nos vende la idea de que lo privado es mejor. Que lo privado es mejor. Ajá, no. Discúlpenme, pero el tema de las meningitis fue en hospitales privados, por ejemplo, ¿no? Ese tema que estuvo hace algunos meses, ¿no? No es garantía que sean privados, de lo que sí es garantía es de que te van a cobrar muchísimo. Y que en una de esas, pues también se ha escuchado mucho, ¿no? Que los doctores que tienen cuotas en las clínicas privadas, o sea, tienen que cumplir cuotas al mes. Y puede pasarte eventualmente que te prescriban una cirugía porque no han tenido pacientes que operar en el mes y para sostener su consultorio en su super hospital, pues tienen que estar pasando, ¿no? Cierta cuota, cierto número de cirugías. Y dejar claro, Selma, no estamos en contra de los médicos privados o de quien trabaja en el sector privado. Del sistema. Es en general, y yo repito, habrá quien lo pueda pagar, qué bueno. La mayoría no podemos y por eso resaltamos al IMSS. Ojo, no olviden que los médicos y las médicas que muchas veces atienden en el IMSS, por la tarde atienden en clínicas privadas. Además, sí, claro. O sea, es decir, finalmente son los mismos. Y no se trata de confrontar. A ver, yo no estoy diciendo que el Hospital Ángeles, por ejemplo, o Star Médica, que son franquicias nacionales, son el diablo y que el IMSS es llave. Yo no estoy diciendo eso. Yo lo único y lo que creo que estás sosteniendo tú también, me atrevo a decirlo así y a defenderlo, pues es que estamos en contra del modelo porque no funciona para las mayorías. Y que está bien que exista y que haya gente que pueda ir. Pero la clase trabajadora va al IMSS y cuando nos quisieron dejar desamparados, cuando lo empezaron a desmantelar, la verdad que todos nos preguntamos, ¿y a dónde vamos a ir? Yo no puedo pagar un médico privado. Por eso creo que 30 millones de mexicanos votaron en la elección pasada, precisamente para rescatar esto. Y bueno, ahí está el rescate. Zoe Robledo está haciendo lo que le toca, porque es una institución fundamental, Selma. Es un pilar de la sociedad y del modelo de gobierno mexicano. Si se nos acaba el IMSS, Selma, se acaba todo, porque es el que pensiona, es el que atiende, el que da seguridad social. O sea, y el que da trabajo, da un montón de trabajo. Si se nos acaba el IMSS, no sé qué terminaríamos haciendo. Así que hay que celebrar que sigue vivo y que... No, y que se le está dando este impulso, ¿no? Sí. Decía Zoe Robledo que ya no está cumpliendo años, ya está cumpliendo sueños, ¿no? Sí. Eso es muy importante, pues, ¿no? Que está bien, tuvimos esta época, ya probamos un poco las consecuencias, ese modelo no funcionó. ¿Por qué? Porque desampara las partes más sensibles para un ser humano, ¿no? Que son tener sus garantías de acceso a la salud. Y bueno, en segundo lugar, de acceso a una pensión, acceso a ciertos servicios que son los de primera necesidad en cualquier Sí,
personas, ¿no? Y pues yo vuelvo a insistir, qué bueno que los trabajadores son tomados en cuenta, qué bueno que les dieron un espacio, qué bueno que se les reconoce su labor y entendamos pues como clase trabajadora, ahí ya nos pasaban hace rato la tarjetita, la CTM, sindicatos, todos, cualquier sindicato, cualquier agrupación o asociación de trabajadores, cualquiera, entienda algo, nos debemos al IMSS. El IMSS nos da mucho. Hay que protegerlo, hay que guardarlo y siempre, trabajador o trabajadora, reflexione su manera de ver el mundo y por quién va a votar sin necesidad de incidir en nada, pero reflexiónelo, porque el IMSS es importante. Y yo decía, se nos acaba el IMSS, se nos acaban los pensionados, se nos acaba la atención de salud y se nos acaba el trabajo a muchos. Entonces hay que reflexionarlo. Vamos a hacer una pausa, Selma. Volvemos. En el programa hemos tenido casi de todo: chile, mole y pozole. Eras como el rockero de la trova, ¿no? Sí. Todo el sistema al pueblo. La masculinidad mata. Es fundamental que aceptemos que hemos establecido un padrón injusto e inalcanzable respecto a lo que es ser hombre. Y al mantenernos en muchos estamos siendo asesinados lentamente. Es necesario que establezcamos un proyecto para construir una masculinidad más adecuada para el 2022. Para esto nos fundamentamos en algo. La masculinidad es una construcción social. Y como toda construcción social es histórica, es decir, susceptible a transformación. La invitación es esa. Participemos en este proceso de transformación de la masculinidad. Gracias al Instituto Mexicano del Seguro Social, gozamos desde hace 80 años de la certeza y seguridad que ofrece saber que seremos bien atendidos ante cualquier problema de salud. Además, las prestaciones brindadas a través del IMSS suponen un incentivo enorme para sumarse a la formalidad, pues además de los servicios médicos, también incluyen acceso a guarderías, a instalaciones deportivas, teatros, velatorios, por mencionar solamente algunas de ellas. La pandemia nos dejó grandes enseñanzas, pero también nos obligó a superarnos. Por ejemplo, en octubre del 2022, logramos crear la mayor cantidad de empleos formales de la historia, 208,000, todos ellos registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, una cifra que nunca antes se había logrado. Con cifras del propio instituto, al 30 de septiembre del año pasado, sabemos que existen más de 73 millones de derechohabientes. Por supuesto. Ahí tenemos las palabras de Héctor Tejada Char, es el presidente de la Concanaco Servitur. Y pues da unas cifras bastante interesantes, ¿no? Habla de que hay más de 73 millones de afiliados a septiembre del 2022. Ajá. ¿No? Ese es un número
bastante promisorio, digamos, ¿no? Es pues más arriba del 50% de la población de México. Hace también este recuento, lo que comentaba hace rato, ¿no? De toda esta amplia gama de servicios que da, ¿no? Aparte, te digo, de lo de la salud, que ya eso es importantísimo, ¿no? Pero el acceso a teatros, espacios deportivos, salas funerarias, ¿no? Hace, digamos, como este recuento y esta importancia. Sí, tú lo decías, Selma, ¿no? Que tú recordabas cuando eras niña este tema de cómo el IMSS era un proyecto como integral. Justamente es el ejemplo del estado de bienestar. Y toda esta parte, cómo el IMSS, al ser una institución pública, podía generar utilidades, tenía sus propias tiendas, ¿recuerdas? Claro. Tiendas de abarrotes, pues, abarroteras, su propia liga de fútbol, sus equipos de fútbol, sus canchas de fútbol, de béisbol, centros deportivos, parques, etcétera. Pues aquí en Morelia todavía conservamos un teatro del IMSS, el Teatro Estela Inda. Sí. Ajá, todavía lo conservamos y todavía se hacen presentaciones ahí privadas. Se arrenda, pues, se renta el teatro. Pero antes había un grupo de teatro. Claro. Del IMSS. Claro, ¿no? Y claro. tú podías entrar a ese taller y poder disfrutar de este asunto, ¿no? Sí. Sin tener que pagar y pues teniendo la posibilidad de presentarte en un espacio así. Sí, claro. Y Tejada Shah, pues digo, él va a hacer la parte que le toca. Yo pues aplaudo, celebro que los empresarios vayan a la mañanera, que los empresarios estén presentes ahí. Es un sector con el que nunca voy a simpatizar mucho, pero que es necesario y que respeto bastante y sé lo que hacen y la verdad lo respeto. Digo, no voy a simpatizar mucho siempre, porque siempre voy a creer que al trabajador nunca se le va a pagar realmente lo que está produciendo en ganancia, pero eso tiene que ver con mi formación rojilla universitaria. Pero finalmente lo respeto y qué bueno que haya esta sinergia, porque lo que necesita el país es la unidad en esta parte. Qué bueno que se hagan responsables, que paguen, que por lo menos la gente de Concanaco les dé seguro a sus trabajadores, porque hay muchos otros que no, y luego andan de medio en medio y en el Twitter y en la calle y con partidos políticos hablando y diciendo cosas y siguen manteniendo el outsourcing escondido, o sea, hay muchos. Entonces yo por eso digo que bueno que ellos den la cara y vayan ahí a hablar a nombre del sector empresarial, porque se necesitan empresarios con visión social. Sí, y eso ahorita lo que estás mencionando es importantísimo, porque también se está como queriendo instalar la narrativa de que Andrés Manuel tiene problemas con el sector económico y con los empresarios específicamente, y siempre es como este mensaje, ¿no? Así la contraparte, los empresarios están de un lado, el Estado, el gobierno está del otro, ¿no? En el mejor de los casos, la mayoría de los empresarios es: a mí no me interesa quién esté, yo soy apolítico, ¿no? Y ahorita, desde el aumento del salario mínimo, ¿te acuerdas? Se le dio la palabra a los empresarios, se negoció el aumento con representación de empresarios. ¿Qué quiere decir esto? No todos los empresarios están a disgusto con el proyecto de gobierno de la Cuarta Transformación, y es más, están colaborando. Y es normal, porque evidentemente si hay estabilidad social, si bien no hay un crecimiento estratosférico económico, por lo menos hay un crecimiento sostenido, aunque sea moderado. Hay una estrategia de gobierno para controlar la inflación, y eso finalmente a los empresarios les conviene, ¿no? Y por supuesto que para el desarrollo sano de la sociedad se necesita esta colaboración con los empresarios, porque es cierto que son generadores de empleos, y es cierto que, digamos, desde los principios sanos de realmente dar un servicio a la sociedad,
también son dinamizadores de la economía, ¿no? O sea, el problema es cuando se han centrado en este enfoque de sacrificar pago de impuestos, sacrificar pago de salarios, sacrificar todo lo que se pueda para beneficiando las ganancias, ¿no? Que claro, las empresas tienen que tener utilidades, pero hay un momento en que de verdad solo quieren tener utilidades y todo lo que se puedan ahorrar sacrificando dignidad de sus trabajadores, condiciones de seguridad y muchas cosas, eso es lo que no está correcto, está analizado a nivel global, que esto ha generado unas concentraciones groseras de recurso en unas cuantas manos, cuando está acrecentando la desigualdad y está esta misma condición generando cada vez más pobres en el mundo. Entonces, pero creo que ahorita tenemos el ejemplo de que sí se puede ser empresario, tener buena relación con el gobierno, no estarse peleando, ¿no? Y pues sí, generando condiciones para que los trabajadores y las trabajadoras estén bien también. Sí, fíjate que, repito, yo pues valoro, celebro, rescato, que den la cara, que cumplan con sus obligaciones fiscales, que eso es principalmente el tema con los grandes empresarios y con los grandes grupos empresariales del país, con los cuales había una rencilla, era eso. Una vez que se cumple, no pasa nada, creo yo que no hay mayor tema, y bueno, que estén ahí, que den la cara, yo repito, está bueno, son 80 años, se habló de Lázaro Cárdenas, se habló del decreto de creación del Instituto Mexicano del Seguro Social, no se dijo, pero hay que decirlo, el IMSS pasó por una huelga muy importante por allá de los años 60, en el 65, que fue de los previos detonantes para que en 1968 se articulara un movimiento popular muy grande. Fue la huelga médica, duró 5 días, el ejército ocupó el Hospital de la Raza y bueno, tomó presos a muchos dirigentes sindicales, pero justamente la huelga tenía que ver con la exigencia no solamente de mejoras laborales, sino también de material y de mejora de infraestructura. Muchas veces el médico, y no para todos, pero la profesión de médico o médica no es para todos, pero muchas veces se ha aburguesado en muchas ocasiones y principalmente en la etapa neoliberal se aburguesó bastante esta parte porque bueno, si era un servicio privado, bueno, los médicos eran los que más cobraban porque obviamente ofertan salud. Pero antes, y bueno, creo que ahora se está rescatando eso, afortunadamente, al menos yo tengo 2 buenos amigos y compañeros médicos que son sumamente comprometidos y que con los cuales salimos a las colonias a llevar brigadas de salud y no cobran un solo peso, y incluso llevan medicamento que ellos tienen y lo regalan. Tengo la oportunidad de conocer médicos así, afortunadamente, la gran mayoría de repente se les daba otra formación, pero bueno, creo que se está rescatando eso. Y en esa época, precisamente, los médicos vivían de esa forma o eran formados con esa visión. Con una visión humanista, ellos al ser la primera línea que se confronta con las contradicciones que genera la desigualdad, pues eran los primeros en alzar la voz. No en balde los movimientos político armados, comúnmente conocidos como guerrillas, de los años 60 y 70 estuvieron nutridos por estudiantes de medicina y médicos. Vamos a ir a una pausa, 11:42, volvemos. ¿Para qué voy a hablarte de mi vida? Las palabras no forman una selva. Son igual que la nieve y no puedo vivir en las palabras. El sábado estamos con el sistema de radio y televisión michoacana y facilitar que la gente pueda leer más de gane. Todo el sistema al pueblo. Este evento fue organizado con toda mi comitiva para darles este regalo a todos sus hijos de ustedes.
por el Día de Reyes. Con la demostración de lucha libre, entrega de juguetes y aguinaldos, 57 hijas e hijos de personas privadas de la libertad en el centro penitenciario de Zitácuaro celebraron el Día de Reyes con el apoyo de la asociación Arena Monarca. Durante casi 2 horas, internas e internos disfrutaron de esta actividad con sus seres queridos, que dejó a sus hijas e hijos un momento inolvidable, ya que fueron ellos quienes les entregaron los juguetes y dulces que fueron donados por esta asociación, tras la gestión de autoridades penitenciarias. Gobierno de Michoacán. Honestidad y trabajo. El día de hoy invité a unos amigos acá a mi cuarto para hablar de me quiero aventar. Al aventarte puedes pensar, se van todos mis problemas, a lo mejor esos sentimientos malos hacen que te quieras aventar. O sea, también son personas afectadas que buscan afectar a otras personas para sentirse bien. ¿Tú te has querido suicidar? Le dije, no, pues sí, me dijo, bueno, me dijo, si tú quieres, pues va, pero piensa que también es algo muy egoísta. Mexicano del Seguro Social, que surgió de la Revolución, acude a su llamado histórico de contribuir a los propósitos de la Cuarta Transformación. A sus 80 años, extender sus alas y abrazar a todos los mexicanos y mexicanas en los momentos de incertidumbre y de enfermedad. 80 años y el IMSS está en su mejor edad, en la edad en la que se dejan de cumplir años y se empiezan a cumplir sueños. Uno en particular, la universalidad del acceso a la atención médica oportuna, de calidad, por el simple y glorioso hecho de nacer mexicana o mexicano. El IMSS para los que no tienen IMSS. Si en los primeros años García Telles recibió todo el respaldo del presidente para salvar este proyecto cardenista, hoy son las decisiones, el apoyo y la confianza del presidente Andrés Manuel López Obrador las que mantienen al IMSS de pie, con posibilidades de anunciar que su mejor etapa está en el porvenir. Ahí están las palabras de Zoé Robledo, el tercero en hablar el día de hoy en el cumpleaños del IMSS. Decía él, estamos en la edad de no cumplir años, sino de cumplir sueños. Una frase bonita. Pero bueno, ahí están las palabras de Zoé Robledo y después el presidente López Obrador habló también, opinó al respecto, respondió algunas preguntas y también se expresó de Zoé Robledo. Yo vuelvo a insistir, rescatar el tema del INSABI. Se habló sobre el tema del COVID también, Selma, sobre los médicos cubanos. Y bueno, ahí Zoé Robledo, pues creo yo que ahí va. Creo que es de los funcionarios que más calladito, porque él tiene tribuna cuando lo llaman a hacer esto, pero cuando no anda en TikTok, procura no hacer, y creo que ahí va, ¿no? Fíjate que es de los casos que yo creo que mejor transición han tenido, ¿no? Uh-huh. ¿En qué aspecto? El tema del INSABI como tal, ya ves que arrancó medio lentón y luego se atravesó la pandemia, ¿no? Sí. Pero él venía, él no viene de la lucha, digamos, no viene de tan izquierda, ¿no? ¿Era del PRD eso de Robledo? Fue sí, senador, creo que era del PRD. Sí, ahorita buscamos, ahorita le pedimos a nuestro equipo de producción, a Estelita que encontró el nombre. A ver si, en la época donde ya estaba medio aburguesado el PRD, ¿no? Sí, sí, claro. Hay que nos lo... Y entonces empieza, digamos, como el Andrés Manuel a lanzar estas directrices, ¿no? De haber la atención primaria, la parte de desarrollo comunitario, digamos, de la salud, ¿no? Que es como la esencia de la estrategia de INSABI, ¿no? Y supongo yo que la pandemia le dio chance de revisar ciertas cosas. El caso es que ahorita retomó muy bien el rumbo y vamos a ver qué resultados va dando. Pero este tema de la universalidad, pero insisto, sobre todo la estrategia de salud-bienestar tiene que ver con este asunto de irlo llevando a las comunidades, de irlo llevando aterrizando, digamos, a la atención comunitaria, al desarrollo. Entonces, creo que es muy interesante lo que está pasando,
porque va a ser yo creo que es de los momentos emblemáticos, de los programas emblemáticos que más dan sello también de lo que está planteando en la Cuarta Transformación Andrés Manuel, porque la universalidad no es nada más cubrir con medicinas, sino tener esta posibilidad de desarrollo de contacto con un poco lo que pasa con la medicina cubana. La estrategia de medicina cubana ha funcionado por eso, de la salud cubana, perdón. Que aparte es es más prevención, es más estar preventivo. En contacto con la gente, acompañándola, que se autocuide, ¿no? Que sale a la larga además más barato. Y bueno, estar curando enfermedades. Si quieren, no utilizamos de ejemplo el sistema de salud cubano, porque va a haber mucha gente que lo va a criticar. Entonces. Ajá, utilicemos otro que sea preventivo. Nosotros utilizamos el cubano porque es la referencia y es Latinoamérica, pero es un sistema preventivo. Recuerdo mucho en una charla, tuve la oportunidad en una ocasión de hablar con un cubano y él me decía, a ver, ¿qué te sale más caro? ¿Pagar una quimioterapia o pagar un tratamiento que prevenga, que ayude a prevenir, porque no te va a resolver la vida, a prevenir el cáncer de pulmón? Yo le decía, ¿por qué hablas del cáncer de pulmón? Y él me decía, hermano, producimos habanos. Acá todos fumamos desde los 13 años. Entonces el sistema de salud cubano se dio cuenta que tenía que desarrollar un tratamiento para ayudarnos a prevenir y a que no desarrolláramos a la larga cáncer de pulmón. Él decía, el avance ha sido significativo. De 10, 8 teníamos cáncer de pulmón, ahora solamente 4, y eso lo ahorras a la larga. Estás previniendo. Él me decía, ¿cuál es su principal problema? Yo les decía, la obesidad. Y él me decía, bueno, prevengan, entonces tendrían que prevenir. Pero bueno, lamentablemente el sistema de salud mucho tiempo cayó bajo esta lógica del negocio. Ahora, creo yo que está en vías de transitar hacia allá. Vamos a escuchar al presidente López Obrador justamente. Porque ahora el modelo de IMSS Coplamar, que se creó hace un poco más de 40 años, es el que estamos utilizando para garantizar a todos los mexicanos, a quienes no tienen la seguridad social, el derecho a la salud. Ese es el modelo que se está aplicando. Y vamos avanzando y tenemos el compromiso que este año vamos a tener un sistema de salud pública de calidad en todo el país. Y esto tiene que ver con una decisión que se tomó de federalizar el sistema de salud pública de manera voluntaria. Ya la mayoría de los gobiernos estatales han decidido que sea la federación con este plan del IMSS Bienestar la que se haga cargo de la atención médica y de todo lo relacionado con la salud en las entidades, en los estados de la República. ¿Cómo es la vida de un cuarentuno? Con Juan Carlos Telles. 3 veces se pasa por la capa. Una cuando te hacen tuno, los ponen sus capas. Cuando te casas, desde el altar hasta afuera de la iglesia, y cuando te mueres. Aunque mañana bien crudis amanecéis. Si además eres coqueto con las mujeres. No, yo bueno. ¿O esto quieres que lo borremos? Vehicular ahora es digital. Ingresa a sfa.michoacán.gov.mx/T-Vehicular y con el número de placa y el número de serie de tu vehículo podrás realizar tu pago en línea, o bien imprime el formato de pago y acude a los centros autorizados para concluir tu trámite. Por tu seguridad, las oficinas de renta solo aceptarán pagos con tarjeta de débito o crédito. Mayores informes marca 070. Refrendo Digital. Michoacán. Honestidad y trabajo.
porque no tenemos en nuestro país los médicos y los especialistas que necesitamos. Todo esto tiene que ver con una política irresponsable que se aplicó en materia educativa, porque se rechazaba a quienes querían ingresar a las universidades públicas, con la mentira, con el pretexto de que no pasaban el examen de admisión, porque se tenía la idea de que estudiara el que tuviese para pagar colegiatura. Era una privatización de la educación silenciosa, lo mismo que en el caso de la salud, que se atendiera, que se curara, que pudiese salvarse ante una enfermedad, el que tuviese para ir a un consultorio privado, a un hospital privado. Ahí está López Obrador hablando también sobre los especialistas. Antes de irnos al corte, también nos quedábamos con unas palabras del presidente, donde se expresaba de Zoe Robledo y hablaba de todo esto que hemos estado platicando, Selma. Así es, y mira, ahorita lo menciona, vamos a parecer disco rayado, pero lo que pasa es que de verdad invadió todos los aspectos, así como tenemos instalado el tema de que a lo mejor ir al IMSS no es tan bueno porque no hay buenos médicos o no hay buenas instalaciones. Lo mismo quieren, se quiso instalar con la educación de ve a las universidades privadas porque es donde vas a recibir la mejor formación, ¿no? Muy generalmente se dice en la Michoacana, por ejemplo, luego los maestros ni van y no sé qué, pero yo les voy a decir una cosa. Uno de los parámetros para calificar las universidades es si tienen área de investigación o no. Y las universidades privadas, por lo menos en México, no tienen área de investigación. El área de investigación la tiene la Michoacana, la tiene la UNAM, la tiene, ¿no? Entonces, también hay que valorar esos otros aspectos, no nada más que te cobren mucha colegiatura, y que se venda la universidad como muy buena, porque importa la formación. Y bueno, regresando al tema de salud, es muy importante porque mucha gente que tenía a lo mejor la vocación, pero no tenía el recurso, no entraba, restringieron mucho la entrada a las universidades públicas y es real una escasez de especialistas en el país para atender las necesidades de salud de la población. Entonces, también parte de esta estrategia y de este esfuerzo que se ha hecho sobre la salud en este momento es, pues eso, ¿no? Echar mano de lo que se pueda. Están las convocatorias abiertas para que más médicos y médicas se sigan sumando. Pero siguen las convocatorias ahí abiertas y los espacios sin ocuparse, ¿no? Los especialistas, Selma, habla sobre el tema de los especialistas y esto va ligado con los médicos cubanos. Señores, lo decíamos hace un rato y lo hemos dicho durante mucho tiempo, o al menos yo, el médico se aburguesa y entonces de repente tiene esta idea de que tiene que llegar a un mega hospital y a un super lugar a trabajar y que no va a ganar 8,000 pesos o 9,000 pesos como ganamos todos los demás cuando tenemos un empleo o es nuestro primer empleo. No, ellos quieren ganar mucho dinero porque ellos salvan vidas. Es triste porque, repito, esta narrativa se fue construyendo y fue posicionándose y por eso ahora tenemos plazas sin ocupar para especialistas mexicanos porque pues no quieren irse a curar gente a la sierra, quieren trabajar en el centro de la ciudad y no en el IMSS, o si sí es en el IMSS, en el hospital de especialidades que acaban de inaugurar porque quieren su megaconsultorio bonito. Y ese es el tema, las plazas ahí están, se quejan de los médicos cubanos, bien lo dijo el presidente hoy y también yo lo creo, lo considero acertado. La salud no tiene que ver con lo político, no se confundan, es un tema de salud. ¿Por qué vienen los cubanos? Porque los mexicanos no quieren ir. Ahí está la convocatoria, que se abra. Incluso aquí en el estado se nos
indicó a varias dependencias que socializáramos la convocatoria porque aquí en el estado hay cerca de 230, 250 plazas para ocupar en el sector salud. ¿Qué es lo que sucede? Que bueno, cuando te dicen, pero si es en Morelia, ¿verdad? Y tú, no, oye, pues es no sé, donde te toque, claro, donde el país te necesite, donde haya necesidades. Ah, no, pues es que ya siendo así como que mejor no, mejor me lo voy a pensar. Y bueno, suceden esas cosas. Por eso vienen los médicos cubanos. Ojalá los mexicanos lo utilicen estos lugares porque es necesario. Ojalá la salud llegue a todos los rincones del país porque hay que diferenciarlo. La salud es universal, es para todos, ¿no? No importa qué filiación política se tenga. Pero aquí parece que lo que importa más, lo que de verdad les importa a los detractores de esto es la tragedia, es el tema político, es politizar las cosas y no resolver los problemas de la sociedad y del pueblo mexicano. Nos tenemos que ir, Selma. Así es, pues ni modo, se nos acabó el tiempo otra vez rapidísimo. Nos vemos mañana. Muchas gracias por acompañarnos en esta postmañanera de jueves 19 de enero. Sí, y bueno, felicidades al IMSS, que no se nos acabe el IMSS. Felicidades por los 80 años, ya cumple sueños y no años. Nos vemos mañana a las 11 de la mañana, igual que hoy, porque pues ya sabe ¿qué es mejor que la mañanera? Pues la posmañanera. Buenos días. Uy, qué miedo, qué miedo. Señor presidente. 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 La pregunta, presidente, es